Ya, entonces el tema que nos compete hoy es el análisis, la revisión, de qué se tratan las revisiones sistemáticas y el concepto de metaanálisis. Y pues lo primero que tenemos que tener claro es la jerarquía de la evidencia científica, del material científico que tenemos en primera instancia, cuáles son los que mayor aportan a la evidencia científica. A esto le, disculpe, a esto le falta una H. Entonces, en lo que menos aporta la evidencia científica son los estudios de laboratorio, los reportes de casos, los series de casos, ¿ya? Que son más de la epidemiología clínica. Se da una descripción de un caso o de una serie de casos y nosotros establecemos una cierta conclusión y todo eso. Después vienen los estudios transversales que aportan a la evidencia científica, especialmente desde el punto de vista de establecer parámetros para la toma de decisiones. Por ejemplo, estudios transversales muy importantes son en el país la Encuesta Nacional de Salud, otro tipo de encuestas que nos dan datos en el momento, la fotografía del momento, pero no por eso son importantes. Todos los estudios de vigilancia que dan a diario son estudios transversales y todo eso. Después los casos control que ustedes ya manejan, que aportan a la evidencia de menor manera, muy de menor manera, puesto que no cumplen con el criterio de causalidad de Bradford y Hill, que la causa precede el efecto, se miden al mismo tiempo la causa y el efecto. Después estudios de cohorte, ensayos clínicos controlados, aleatorizados, estos estudios randomizados, y la cúspide, lo máximo en evidencia científica que uno debería apoyarse para la toma de decisiones son las revisiones sistemáticas. Y estas revisiones sistemáticas, si además tienen un análisis estadístico, se transforman en metaanálisis. Eso es fundamental que lo manejemos. Entonces, si nosotros queremos tomar decisiones clínicas, decisiones en el laboratorio, basadas en la mejor evidencia disponible, lo que tenemos que buscar primero es si existen metaanálisis o revisiones sistemáticas de la cuestión de la pregunta que yo me estoy haciendo. Por ejemplo, podría ser, ¿cuál es la mejor manera de hacer diagnóstico de COVID? ¿Será PCR? ¿Será test de antígenos? ¿Será PCR por saliva? Entonces, ¿dónde debería buscar esa información? En las revisiones sistemáticas o metaanálisis que existan en estos momentos. Entonces, hay mucha revisión sistemática y metaanálisis, especialmente en estos momentos, puesto que cada vez hay menos plata para investigar y entonces una manera, entre comillas, más barata de investigar es hacer revisiones sistemáticas o metaanálisis de la literatura que ya hay. De todos los estudios que hay, yo voy a hacer una revisión sistemática. Entonces, las muestras, los individuos de estas revisiones sistemáticas o metaanálisis ya no son personas, sino que son papers. Es como la diferencia. ¿Se fijan? Es como se denominan estudios secundarios. Estudio secundario sería esta revisión sistemática y que se hace de estudios primarios como son todos estos estudios de acá. No es lo mismo que datos secundarios, no comparemos. Son estudios, las revisiones sistemáticas, los metaanálisis pasan a ser estudios secundarios, donde las muestras son otros papers, otros estudios. Entonces, ya hay dificultades en la investigación, entonces con el incremento de las publicaciones, hay tanto paper, si ustedes buscan en una base de datos, en PubMed, en Cielo, palabras clave, las palabras match que se llaman, van a encontrar 3.500 papers que tengan que ver con el tema que están investigando. Entonces, ¿qué se hace? Se trata de integrar toda esta información
y hacer metaanálisis, porque van a haber muchos estudios que tengan resultados contradictorios. ¿Ya? Entonces, con este fin, mejor, no hay metaanálisis de valores, consecuencias de la contaminación ambiental en el parto, por ejemplo. Hay muchos estudios, pero hay resultados que sí influyen, otros que no influyen. Entonces, bueno, hagamos una revisión sistemática y si ponemos métodos estadísticos especiales, transformémoslo en metaanálisis y publiquemos algo así. Se publica mucho. El profesor Eduardo Fuentes de la U publica cualquier cantidad de revisiones sistemáticas. Es muy entretenido lo que él hace, porque toma lo que se dedica a hacer, a buscar información de otros papers y lo consolida y hace una buena revisión sistemática, que es muy importante que exista. Entonces, son estudios con una muestra pequeña. Lo interesante de estos metaanálisis es que tienen que utilizar estudios lo más parecido posibles, ¿ya? Eso es algo fundamental. Estas revisiones sistemáticas, recuerden, revisiones sistemáticas si solamente reúnen esta información y sacan un consolidado. Metaanálisis si tiene resultado estadístico. Por tanto, todos los metaanálisis son primero revisiones sistemáticas, pero no todas las revisiones sistemáticas se transforman en metaanálisis. Las revisiones sistemáticas se caracterizan por tener y describir el proceso de elaboración transparente y comprensible para recolectar, seleccionar, evaluar críticamente y resumir toda la evidencia científica disponible con respecto a la efectividad, por ejemplo, la efectividad de un tratamiento, el diagnóstico, el pronóstico. Por eso las revisiones sistemáticas responden a preguntas de investigación. Preguntas, como yo les decía, de tratamiento, diagnóstico, pronóstico, donde la diferencia radica principalmente en los estudios primarios que serán incluidos, cuántos estudios voy a incluir y de qué calidad van a ser estos estudios. Y dentro del universo de preguntas, la mayoría de las preguntas de las revisiones sistemáticas responden a preguntas por tratamiento principalmente. ¿Sí? Un tratamiento es más adecuado a otro. Por eso sirve mucho para las decisiones clínicas. ¿Qué se puede hacer entonces? Debido a este universo de situaciones, ¿qué se puede hacer con toda la información que hay disponible? La solución, como ya lo decíamos, son las revisiones sistemáticas. Entonces, estas revisiones sistemáticas, como ya lo decíamos, son aquellas que resumen y analizan la evidencia, es decir, todos los papers publicados, respuestos de una pregunta específica en forma estructurada, explícita y sistemática. No es una revisión bibliográfica, no, tiene una cierta metodología, en el cual se explicita el método utilizado para encontrar y seleccionar, analizar y sintetizar la evidencia presentada para minimizar los errores sistemáticos y aleatorios, y además, si se puede o no utilizar método estadístico, lo que yo les decía, si utiliza método estadístico se transforma en un metaanálisis. Y la pregunta es, ¿para qué necesitamos revisiones sistemáticas? Principalmente porque es imposible leer todos los papers referidos a un mismo tema. Si yo tengo que tomar una decisión clínica, una decisión de política pública, perdería mucho tiempo leyendo toda la información disponible. Entonces, lo ideal es que existan metaanálisis, que alguien se dedique, un investigador o una investigadora se dedique a recopilar toda la información de manera sistemática y pueda sacar una conclusión general. Por ejemplo, si conviene la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19, después de revisar diferentes artículos en relación a eso y hacer un análisis estadístico de esa información. La gracia es que va a explorar diferentes papers, diferentes estudios, y es una base confiable en la toma de decisiones, ¿ya? Puesto que es una información transparente, no sesgada, y es un buen elemento para, como yo les decía, decisiones clínicas, decisiones tal vez en el laboratorio, por ejemplo, cuál es el mejor método para algo, mejor busco revisiones sistemáticas de cuál es el mejor metodología para determinar
X analito en sangre, que googlear y buscar 3 papers. Ah, sí, aquí me dicen que, no sé, determinarlo por aglutinación es lo mejor y no es así. Entonces, mejor buscar siempre revisiones sistemáticas y metaanálisis. Entonces, van a existir 2 tipos de revisiones sistemáticas, las cualitativas y las cuantitativas. ¿Ya? Dependiendo de lo que de la pregunta, yo puedo llegar a utilizar cuantitativa o cualitativa. Existe una metodología clara, tal como lo dice, sistemática de realizar revisiones sistemáticas y está todo en el manual Cochrane. Cochrane es una base de datos donde están todas, o deberían estar todas las revisiones sistemáticas y metaanálisis que existen en el universo Tierra, en el mundo. ¿Ya? Entonces, está disponible en línea y además tiene esta metodología para realizar revisiones sistemáticas. ¿Cuáles son los pasos de una revisión sistemática? En primer lugar, realizar una adecuada pregunta de investigación. ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer, ¿qué intervención es mejor para? Por ejemplo, planificar los criterios de elegibilidad, de inclusión. ¿Cuáles son mis criterios de inclusión y cuáles son mis criterios de exclusión? Con eso, si yo los tengo clarísimos, disminuyo, elimino el sesgo de selección. Tengo que planificar la metodología, cuáles son las palabras match, cuáles son las palabras claves que tengo que buscar, en qué base de datos voy a ocupar, de qué manera lo voy a hacer, cuántos revisores voy a tener. Yo participé en una revisión sistemática, todavía no nos aceptan la revisión sistemática, pero éramos 6 personas, revisábamos una cierta cantidad de paper y teníamos que decir si lo incluíamos o no lo incluíamos. Hacíamos como un análisis crítico de paper, como el que hacían ustedes, hemos hecho todo esto, pero más largo. Y después otra persona hacía lo mismo. ¿Ya? Los mismos 30 papers, por ejemplo. Los revisaba uno a uno, llenaba esta base de datos de revisión sistemática y los que coincidían, por ejemplo, el paper 1 yo lo integraba a la revisión sistemática y la otra persona sí. Y si no coincidíamos, había un tercer revisor que tenía que decidir si se incluía o no se incluía. Se dan cuenta que es mucho leer paper y hay mucha persona involucrada. No sé qué va a pasar, todavía no nos dan respuesta porque hay que enviar la revisión sistemática para que lo acepten y todo eso. Pero es un protocolo súper establecido porque se supone que una revisión, tanto las revisiones cualitativas o bibliográficas que se hacen como los reviews, que se hacen como tesis en la carrera, no son revisiones sistemáticas, son revisiones bibliográficas la mayoría. La gracia es que si yo digo que con mis palabras match, las palabras clave, busqué COVID, influenza y palabras en inglés, tengo que poner si son palabras en inglés, encontré en PubMed 1850 artículos. Si cualquier otra persona realiza esa búsqueda, le tienen que salir igual 1850 artículos. Y ahí yo voy desechando, ya, no tiene nada que ver con el tema. Leo los abstracts, hay que leer todos los abstracts de los 1850 artículos, supongamos que salen, se leen todos los abstracts y ahí voy diciendo, ¿lo incluyo o no lo incluyo? ¿No lo incluyo o no lo incluyo? Si lo incluyo, tengo que leer el paper completo y ahí hacer el análisis crítico del paper. Pero se supone que tiene que ser reproducible. Cualquier persona que lo realice tiene que llegar a las mismas conclusiones e integrar los mismos artículos o los mismos papers que se incluyeron en la revisión sistemática. Entonces es un trabajo arduo que necesita mucha cabeza de investigadores, de investigadoras, pero es más barato que realizar un ensayo clínico, por ejemplo. Ya, todo eso sale en la metodología. Después hay que buscar los estudios, como yo les decía, con estas palabras clave, aplicar los criterios de elegibilidad. Por ejemplo, el estudio va a tener solamente estudios de base poblacional, o solamente voy a incluir ensayos clínicos controlados del autorizado, dependiendo de la pregunta de investigación.
Normalmente las revisiones sistemáticas de los metaanálisis ocupan mucho ensayos clínicos controlados aleatorizados, tratan de que que ese sea el criterio de elección, de inclusión, de preferencia, porque tienen menos sesgos. Se obtienen los datos, se evalúa el riesgo de sesgo de los estudios, ya sea sesgo de selección, sesgo de publicación, analizar y presentar los resultados, interpretar los resultados y obtener conclusiones, publicar la revisión. Cada vez que se publica tiene que enviarse a una revista para que lo acepten, y mejorar y actualizar la revisión. Entonces es un trabajo arduo, pero mucho más barato que hacer un estudio de cohorte y un estudio de caso control, y de mucha utilidad, puesto que ahorra tiempo en la toma de decisiones. La revisión cualitativa de estas revisiones sistemáticas, el revisor toma cada estudio por su valor aparente e intenta encontrar una teoría que reconcilie los resultados. ¿Ya? La limitante fundamental de las revisiones cualitativas es la incapacidad que tiene para trabajar gran cantidad de resultados. No meten estadísticas. La revisión cuantitativa o metaanálisis, el metaanálisis va a incluir, es una revisión sistemática con, o cualitativa, como se le puede llamar, con análisis estadístico de los resultados obtenidos. Los objetivos es resolver incertidumbres. Por ejemplo, que haya estudios que digan que una intervención es beneficiosa o un medicamento es beneficioso, y otros estudios que digan que este medicamento no es beneficioso. Si nos ponemos en el caso del COVID, por ejemplo, una tercera dosis de vacuna. Hay estudios que dicen que es beneficioso y otros estudios dicen que no es beneficioso, o que no existe ni beneficio ni perjuicio. No es ni beneficioso ni perjudicial. Contexto interrogante, ¿ya? Siempre lo fundamental en metaanálisis y revisiones sistemáticas es la pregunta de investigación. La metodología, definir el problema a resolver, cuál es la pregunta que se desea responder. Esto de la metaanálisis, identificar los estudios que hayan estudiado el problema. Para eso los tengo que buscar, hacer la búsqueda en los buscadores de base biomédica, establecer criterios de inclusión y exclusión de los estudios. Con esto estamos evitando el sesgo de selección. Por ejemplo, tengo que decir qué tipo de estudios, qué criterios de inclusión, definición del factor de exposición y evento de interés. Tengo que definir claramente cuál es mi variable dependiente y mis variables independientes, y qué metodología estadística se utilizó en cada estudio. De los métodos estadísticos que se usan en los metaanálisis son método de efecto fijo y método de efecto al azar. El método de efecto fijo asume que cada estudio evalúa el mismo efecto como verdadero. Y aquí tenemos que ver el concepto de heterogeneidad. La heterogeneidad entre estudios, lo que nos ayude a analizar hasta qué punto los resultados de los diferentes estudios pueden combinarse en una sola medida, que existe un solo, por ejemplo, todos miden OR. Diferencia en el diseño de estudio, en las características de la población, pueden llevar a resultados diferentes y comprometer los resultados de mi metaanálisis. Entonces, tiene que ser la heterogeneidad de los estudios, tiene que ser mínima. Va a haber más homogeneidad. Ya esta heterogeneidad es una variable estadística del efecto de la intervención. Ya a grandes rasgos les expliqué de qué se trataba. ¿Y cómo medimos heterogeneidad? Con la prueba de chi cuadrado, con los grados de libertad. El T de heterogeneidad, si es mayor al 50%, se considera que los estudios son heterogéneos, y nosotros necesitamos la mayor homogeneidad en los estudios. Este es un forest plot que nos indica la heterogeneidad de estudio. Entonces, en todos los metaanálisis van a tener este grafiquito. Por ejemplo, en el metaanálisis sobre la eficacia de la estrategia de monoterapia con inhibidores de proteasa potenciadora en pacientes de VIH,
Está claramente la pregunta, es en relación a una intervención. El objetivo del presente estudio es analizar la evidencia disponible, es decir, todos los papers que hay sobre la eficacia de la estrategia de inducción de mantenimiento con inhibidores de proteasa potenciados con ritonavir en pacientes adultos con VIH, lo comparan con el tratamiento convencional. Los métodos, se realizó un metaanálisis de ensayos aleatorizados, por lo tanto, los criterios de inclusión era que fueran ensayos clínicos controlados aleatorizados, en pacientes VIH para comparar la eficacia de una estrategia de monoterapia con inhibidores de proteasa potenciados frente al tratamiento antirretroviral convencional. La búsqueda bibliográfica, fíjense, dice claramente en qué bases biomédicas se buscó, PubMed, Embase y el tiempo. ¿Ya? Los papers tenían que estar comprendidos entre estos años. Y en resúmenes de congreso también incluyeron resúmenes de congreso de los últimos 5 años. Se calcularon OR del fracaso terapéutico y su intervalo de confianza al 95%. ¿Sí? Queda clarísimo en el abstract, en el resumen, de qué se trata el metaanálisis. ¿Sí? El forest plot aquí nos da el intervalo de confianza que tienen los diferentes OR. ¿Se fijan? Al final de todo pueden haber tenido 1000 y tantos papers, pero solamente estos papers, un paper, todo esto, cumplieron con los criterios de inclusión para tomar decisiones, que tuvieran OR, que la población fuera la misma, que la intervención fuera similar y todo eso, y mediante análisis estadístico llegaron a hacer este gráfico de cajas. El test de heterogeneidad, 0,78%. No hay heterogeneidad. La homogeneidad es excelente, por lo tanto, la variabilidad de estas estimaciones no debe ser producto del azar. Y el otro método, el método del efecto al azar, este método asume que los diferentes estudios estimaron diferentes efectos de intervención, o sea, eran heterogéneos. Estos no se usan mucho, la verdad. Y se presenta mediante el mismo gráfico de forest plot. ¿Ya? El gráfico de forest plot. Y tenemos el mismo OR. Estos estudios, se fijan que son poquitos. Y eso es a grandes rasgos. Hacer revisiones sistemáticas y metaanálisis, como yo les decía, requiere una cierta expertise, pero son más baratos. ¿Cuáles son los sesgos que pudiesen existir en los metaanálisis? Porque es un estudio, aunque sea un estudio de tipo secundario, que usa estudios primarios como muestras, va a tener sesgo. El sesgo de publicación es algo muy interesante, porque el sesgo de publicación se debe a que, por ejemplo, yo tengo una limitación con el inglés, y para hacer más simple mi revisión sistemática en metaanálisis, ocupo solamente literatura en español. Ahí claramente hay un sesgo, puesto que no incluí toda la literatura que había sobre la pregunta de investigación que yo estoy investigando. El sesgo mayor que hay no es con el idioma español, obviamente, sino con el inglés. La mayoría de los papers, de los metaanálisis, consideran bases de datos con papers escritos en inglés, a lo mejor español, pero olvidamos el ruso, los japoneses hacen mucho metaanálisis, Finlandia, etc. Países indios que pudiesen estar haciendo investigación importante, pero no se consideran. Entonces, un posible sesgo es el sesgo de selección. El otro sesgo sesgo de publicación. El otro sesgo de publicación que existe bastante es que las investigadoras no publican los resultados negativos. O sea, si la hipótesis se prueba, la publican. Pero si no, mejor no la publican. Eso es como se llama literatura gris.
Entonces también eso podría tener un cierto sesgo de publicación. ¿Ya? O otro aspecto importante, esto de que en algunos lugares, en algunos países, existe el sesgo del autor, que pongamos el ejemplo de Palomo, que es súper famoso, y cualquier paper que tenga Iván Palomo, lo aceptamos porque es Iván Palomo. ¿Ya? También en algunos lugares, no estoy diciendo que pase eso, sino que en algunos lugares podría existir esto del sesgo del autor. Entonces, porque está ese autor, el paper lo incluyen y después ese paper aparece en una revisión sistemática. ¿Ya? Sesgo de publicación. Bueno, ahí estamos explicando el de las citas bibliográficas. Otro sesgo de los metaanálisis por publicación múltiple, paper que es el mismo paper, pero los investigadores, por ejemplo, le cambian el nombre o cambian el orden de los autores y lo publican varias veces. O un estudio grande tenga muchos papers del mismo estudio. El sesgo de selección, cuando el investigador, los criterios de inclusión y exclusión no están claros. ¿Sí? ¿Y cómo se evalúan los sesgos? Mediante el cono invertido o el funnel plot. ¿Ya? Que es otra herramienta estadística para ver si mi revisión sistemática o mi metaanálisis tiene sesgo especialmente sesgo de selección. Y es este gráfico, tengo el OR y se supone que si está en 1, ¿se acuerdan que el OR1 qué significaba? Bueno, aquí mismo es lo mismo que en la significancia que tiene en los estudios, lo que vemos en los sesgos de publicación. Se fijan, aquí el OR está indistintamente para arriba o para abajo, por lo tanto no hay sesgo de publicación y aquí hay un sesgo porque la mayoría está en una sola dirección. Este es un ejemplo de la ingesta de café. ¿Está asociada con mayor riesgo de diabetes en quienes no consumen café? Esa es una pregunta de investigación. ¿Ya? ¿Hay información? Empecemos a buscar papers. Se encontraron todos estos papers en idioma español e inglés. ¿Cuántos papers? Estudios de cohorte prospectiva, mis criterios de inclusión, artículos publicados en inglés, variable de resultado tiene que ser la diabetes tipo 2, la variable independiente, el consumo de café. Ese es todos los papers que encontraron con sus respectivos OR, el test de heterogeneidad. Y la conclusión de este metaanálisis que el consumo de café se asoció inversamente con el riesgo de diabetes tipo 2, tanto el café como la cafeína, como el descafeinado, se asociaron con la reducción del riesgo de diabetes. Pero eso lo pudieron decir después de estudiar todos los posibles papers que hablaban de café y riesgo de diabetes. Si se fijan, eso es lo fundamental de lo que podemos revisar de las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Lo